es que me estaban preguntando, por eso me tomé el atrevimiento de escribirles. Yes. Y porfa, muy buenos días. Y escriben el enunciado del ejercicio, ¿listo? Hasta el cual como se entrega un trabajo, ¿listo? Hoy hasta qué hora será el plazo, la verdad no me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan más que yo. Hasta las, no me acuerdo. Como hasta las 3, creo. Sí, más o menos. ¿Listo? Entonces pilas con eso. Esperen, les aclaro, mientras que llegan los demás, hasta qué horas había plazo de entregar esto. A 5. La verdad no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Ay, no sé si es hasta las 5. Yo creo que sí es hasta las 5, pero la verdad no me acuerdo. Pero sin embargo les digo de una vez para que no queden dudas de eso. Mientras que llegan los demás. Sí, hasta las 5. Natalia tiene razón. Hasta las 5 había plazo. El día de hoy. ¿Listo? Entonces ya saben, como PDF tienen que copiar el enunciado en el documento. O sea, todo lo van a hacer en Word, pero cuando le dan guardar como PDF y es lo que me van a subir. ¿Listo? Me imagino que eso quedó súper bien. Profe, yo le tomé screenshot y lo puse en Word. Pero tienes que mandarlo como PDF. Ah, está bien. Está Yo bien. lo dije. Y bájale el volumen al televisor, ala, que se va a quedar sordo. Listo. No, profe, es que mis primos están en clase. Listo. Listo, muchachos. Ahora vamos a comenzar ahora sí con un nuevo tema. Esa parte de Excel ya saben cómo hacer la parte del proyecto con el profe Armando. Básicamente esta es la parte que yo les voy a evaluar cuando ustedes presenten el proyecto, la parte de estudios estadísticos. Más adelante de pronto vamos a meter otra cosa, de pronto metemos media, media aritmética, etcétera, etcétera, varianza y eso. Pero más adelante miramos qué le metemos más a esa parte. Pero entonces ustedes ya saben cómo hacer un diagrama circular y un diagrama de barras en Excel, por lo menos. ¿No? Ya por lo menos no hacen el uso en la universidad. ¿Listo? Comenzamos. Hoy vamos a comenzar para ver medidas de tendencia central, vamos a comenzar a ver algo que se llaman datos agrupados. Distribución de frecuencia con datos agrupados. Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Distribución de frecuencia con datos agrupados. Datos agrupados. Básicamente esto lo que te va a indicar es que, por ejemplo, cuando en una distribución, en una variable, hay muchas de esa misma variable, muchas categorías, digamos que 20 datos, cuando yo hablo de categorías significa el tipo de datos, digamos que, por ejemplo, edad. Hay muchas, digamos que, muchas categorías con respecto a eso. Un ejemplo hipotético, por ejemplo, si aquí hay de 17, de 15, 16, 17, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ¿Sí me entienden? O sea, muchas categorías. Cuando hay muchas categorías y no tan abundantes los datos, o sea, si hay más de 5, 6, 7, 8 categorías, o sea, filas para hacer la tabla, se utiliza la agrupación de datos, en donde ustedes lo van a hacer por intervalos, en donde en esos intervalos van a agrupar los datos para que no quede la distribución de frecuencia tan larga en las categorías. Por ejemplo, si hay 10 categorías, imagínate hacer una distribución de frecuencia normalita con 10 categorías, tendrías que hacer 10 filas. Y a veces esas 10 categorías de pronto tendrían un solo dato. Digamos que si estamos hablando de edad, que solamente una persona tenga, un ejemplo hipotético, 70 años que en un grupo determinado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo más viable no es hacerlo así por categorías, así de la primera a la 10, y en este caso hubieran 10 categorías, sino lo más viable es hacer agrupación de datos para que salgan poquitas categorías, así, poquitas filas. Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos hablando de datos, distribución de frecuencia de datos agrupados, es cuando los datos son abundantes o cuando hay muchas categorías y es necesario agruparlos en clases o intervalos, o en clases o intervalos. Básicamente se llama así. Entonces, sirve cuando
en el estudio estadístico, la variable, cuando la variable tiene muchas categorías, sirve cuando la variable tiene muchas categorías, o en este caso se utiliza, más bien, coloquemos, se utiliza cuando la variable tiene muchas categorías. Listo. Y es necesario, se utiliza cuando la variable tiene muchas categorías en donde es necesario agruparlo en clases o intervalos. Así se llama esto. Clases o intervalos. Se tiene la necesidad de agruparlos en intervalos o clases. Así se llaman. Se pueden llamar intervalos o clases. ¿Listo? Se utiliza cuando la variable tiene muchas categorías. Se tiene la necesidad de agruparlos en intervalos o clases. Listo. Para poder hacer esta agrupación tenemos que seguir ciertos parámetros. ¿Qué significa eso? Debemos seguir una secuencia de fórmulas para poder llegar a hacer la agrupación. Entonces, lo primero que se tiene que definir a la hora de hacer una agrupación de distribución de frecuencias es el rango. El rango de datos que ustedes van a utilizar. En este caso, el rango es muy sencillo de sacar. Es la diferencia entre el dato mayor o el valor mayor de la distribución menos el dato menor. Entonces es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es una resta, porque diferencia en matemáticas o en estadística o cosas así es una resta, ¿no? Entonces vamos primero con el rango. Primero vamos con el rango. Básicamente, como les estaba diciendo, es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Y el dato menor. ¿Listo? Eso es el rango. La diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Básicamente, ¿cómo se expresaría matemáticamente con fórmulas el rango? Pues de esta manera. R es igual. ¿Quiénes van con R es igual? R es igual. Pilas con la llegada tarde. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenas noches, joven. ¿A qué hora se llega? Dile. A las 15. Me demoré 7 minutos en llegar. 7 minutos, son las 7:24, Pedro. A mí me sale que son las 21. No, 7:24. La próxima vez te lo he dicho 1000 veces. No te dejo entrar. La clase pasada te me quedaste por fuera. Pilas con eso, por favor. Listo. Entonces, básicamente... Profe, pero tenemos... La longitud, déjame continuar, por favor. Sí, que profe. Ya. La longitud mayor menos la longitud menor. Así también se denomina. Básicamente LS L es longitud. Entonces, en este caso, le voy a colocar LS sería la denominación de dato mayor menos el dato menor. ¿Listo? O en este caso sería longitud superior menos longitud inferior. Básicamente es sinónimo de decir dato mayor menos dato menor, ¿no? Entonces, así se halla el rango. Esa es la primera característica. Entonces, lo primero que nosotros debemos determinar a la hora de hacer una agrupación de datos es definir el rango en que se va a trabajar la distribución de frecuencia. En este caso, repito cómo se saca. Es la resta entre el dato, en este caso se denomina longitud superior menos longitud inferior. Así se saca el rango. ¿Listo? Es lo primero que ustedes tienen que hacer a la hora de hacer una distribución de frecuencia de datos agrupados. Sacar el rango en el cual se va a trabajar. ¿Listo? Después de sacar el rango, vamos a sacar el número de intervalos. Si ustedes ven, aquí vamos a utilizar son intervalos, que es lo que nosotros llamamos clases también. En este caso, esas son las filas a la hora de hacer la distribución de frecuencia.
¿Cuántas clases vamos a tener? Las clases también ustedes la pueden decidir como ustedes quieran. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, en una distribución de frecuencia no es estándar. En una distribución de frecuencia de datos agrupados, la gente puede decir, profe, yo quiero hacer 5 clases, yo quiero hacer 10 clases. O sea, normalmente sí se puede hacer al tanteo el número de intervalos, que es el número de clases. Pero, ¿qué pasa? Normalmente, en este caso, como estamos aprendiendo a hacer esto, también se utiliza una fórmula para sacar el número de clases. Número de intervalos o clases. También se le llaman clases, ¿no? Para sacar el número de intervalos o clases, entonces, se utiliza, en este caso, también se le denomina número de clases, se va a utilizar o vamos a utilizar nosotros una regla que se llama la regla de Struges, en donde me dice que para sacar n, que es el número de clases, va a ser igual a 1 más 3,22 logaritmo natural de, ese no es logaritmo natural, logaritmo del número total de datos. Así vamos a hallar el número de clases. El número de clases, básicamente, cuando ustedes hacen la distribución de frecuencia, si nosotros hiciéramos acá ahorita una distribución de frecuencia, el número de clases son los intervalos. ¿Cuántos intervalos va a haber? Ese es el número de clases. ¿Cuántos intervalos son? Básicamente. Si voy a hacer 5 intervalos, si voy a hacer 10 intervalos, si voy a hacer 7 intervalos, ese es el número de clases. El número de intervalos que nosotros vamos a sacar. Y por último, en este caso, tenemos la longitud del intervalo, o la amplitud, también se va a llamar, de cuánto en cuánto va a ir cada intervalo. Eso es lo último que vamos a sacar, la última característica que vamos a sacar. ¿Listo? Para poder hacer la distribución de frecuencia. ¿Listo? Entonces acá sería la longitud o amplitud del intervalo. Amplitud del intervalo. Esa es la última. En este caso, básicamente es una fórmula también en donde vamos para saber de cuánto en cuánto la vamos a hacer. Básicamente lo que ustedes van a hacer, L va a ser igual a la división entre el rango y el número de intervalos. La división entre R y N. Entonces, para que quede muy claro, el rango es cuál es la amplitud más o menos del rango de la enumeración que nosotros vamos a hacer la distribución de frecuencia. El número de intervalos son el número de clases. ¿Cuántos intervalos vamos a tener? En algunas ocasiones, como les estaba diciendo, se puede hacer a disposición o a imposición, más bien. Se puede hacer como uno quiera en algunas ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de intervalos, por ejemplo, si yo quiero hacer una distribución de frecuencia de datos agrupados con 7 intervalos, usted lo puede hacer con 7 intervalos si usted quiere. Pero en este caso no lo vamos a hacer como nosotros queramos, sino lo vamos a hacer como ¿qué? Como con la regla de Struges. Y en este caso la amplitud o la longitud del intervalo básicamente lo que me dice es entre cuánto y cuánto va cada intervalo. O sea, de a cómo le hago cada intervalo. ¿Cuántos números están incluidos en ese intervalo? Básicamente es eso. Es la longitud. Desde cuánto a cuánto va cada intervalo. Básicamente es la... ¿cuánto es cada intervalo? En este caso, o cuántos números están incluidos en ese intervalo. ¿Listo? ¿Listo? Por favor, copien. Que ya les voy a hacer un ejemplo. Son tan amables. Listo. ¿Quién me falta ahora sí? No, yo creo que ya están todos. ¿Cuántos son ustedes? No, falta una persona. ¿Qué creen que es lo primero que yo tengo que sacar? Para poder hacer... ¿Los datos? Los datos Los que se datos. repiten, ¿no? No. Présteme atención. ¿Por qué es importante hacer la distribución de frecuencia por datos agrupados? Si ustedes
en este caso tenemos una distribución de 1, 2, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 20 días, que son 20 datos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema acá? Vamos a revisar cuántos tipos de datos hay. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas categorías? Por ejemplo, ¿cuál es el dato más chiquito? Díganme cuál es el dato más pequeño. ¿Desde dónde comienza? 28. 28. Entonces, desde 28 comenzaría. Entonces, aquí lo voy a colocar. Listo. ¿Y cuál sería el dato más grande? 43.75. 46. 46, gracias. Sí, sí, sí. 46. Ay, pero es que coloqué el que no era. 46 y 28. Listo. ¿Cuál es el problema? Que arrancamos desde 28, ¿cierto? Arrancaríamos, si nosotros hiciéramos la frecuencia, la distribución de frecuencia normal, aquí colocaríamos kilogramos de arroz, ¿cierto? Aquí kilogramos de arroz y comenzaríamos en 28, ¿cierto? Después de 28, ¿cuál es la categoría que sigue? 30. No, oiga, usted es ciega. El perro le mordió un ojo. Un poquito. 28, ¿qué? 28,75. 75. No, No, 28,5. Ala. 28,5. Ya lo vi. Lo voy a colocar más grande porque ustedes son como ciegas, Ala. 28,5, mira, está, 28,5. Entonces, aquí hubiera sido 28, ¿cierto? Y acá 28,5, ¿cierto? Después de esa categoría, ¿cuál es el que sigue? Ahora sí, 28,75. Después de esa categoría, ¿cuál sigue? 30. 30. Y después de esa categoría, ¿cuál sigue? 33. 30, ¿no hay otro 30 como algo? No. 30 y No, señora. 33, muy bien. Después de esa categoría, ¿cuál sigue? 35. ¿No hay otra más chiquita? No, señora. 35, muy bien. Y después de esa categoría, ¿cuál sigue? 38.5. No, 35,25. 35,25. ¿Qué nos está pasando? Que tenemos que apenas vamos, todavía nos faltan categorías y llevamos ¿cuántas categorías? 1, 2, 3, categorías me refiero a esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, y ni siquiera hemos terminado. Si ven que hay demasiadas categorías en tan solo 20 datos, solamente hay muchas categorías. Por eso es que en este tipo de distribución de frecuencia utilizamos datos agrupados. Cuando en una distribución, en un estudio estadístico, hay muchas categorías, lo mejor es agruparlos en intervalos. ¿Por qué razón? Porque si ven, nos va a quedar una tabla de cuántas filas más o menos. ¿De cuántas filas nos queda la tabla más o menos? Ahí nos faltaría, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iríamos apenas en 35,25. ¿Ahí qué faltaría? Faltaría 38,5, serían 8. Después faltaría de 38,5, ¿cuál sigue? 40, ¿cierto? Serían 9. Después de 40 sigue 41, serían 10. Después de 41 siguen 42, serían 11. Después de 42 sigue 43, serían 12 categorías. No, 42,5. Ah, bueno, entonces serían 42,5, 12 categorías, 43, 13 categorías, 43,75, 14 categorías y 45 serían 15 categorías y 46 serían 17 categorías, que tendríamos que hacer 17 filas. Queda una tabla demasiado larga y se puede optimizar utilizando agrupación de datos. Entonces, por eso es que es importante utilizar agrupación de datos. Cuando en una distribución de frecuencia se plantea, en este caso, para muchas categorías. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago para hacer una agrupación de datos? Definir lo que ya hice. ¿Cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor para sacar el rango? Lo primero que yo voy a hacer es hallar el rango. Y el rango me dice, la fórmula de rango me dice que es, igual a LS, ¿cierto? Que es el límite superior menos el límite inferior. Listo, muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué tendría que restar acá? ¿Me pueden decir, por favor? 46 menos 28.
Muy bien, Natalia. 46 menos 28. ¿Cuánto sería el rango de eso? ¿Entre cuántos datos hay? ¿Cuánto sería el rango de esto? 46 menos 28. ¿Cuánto es? Jóvenes. 18. 18, muy bien. Que en este caso estamos hablando de un rango de 18 datos. Entonces, básicamente lo que estamos sacando ahí es entre cuántos datos es el rango de cada cosa. O sea, entre cuántos, el rango básicamente es entre, si estamos hablando del límite superior y el límite inferior, básicamente cuántos datos vamos a tener entre esos. Nada más. Ese es el rango. Aquí ya hallamos el rango. Listo. Tenemos el rango. Ahora, ¿qué vamos a hallar? ¿Qué creen que debemos hallar? Lo acabé de escribir ahorita. No lo voy a cambiar. Ustedes me van a decir porque ustedes están medio dormidos. ¿El número de intervalos? El número de intervalos, muy bien, Natalie. Y eso lo vamos a hacer con una fórmula que se llama la fórmula de Strüger, que le dice a usted que es 1 más 3,322 logaritmo de el n. ¿Me pueden decir, Walteros, me puedes decir por favor qué es n? N minúscula. Eso ya lo vimos. ¿Qué es n minúscula? Para colocarlo acá. ¿Qué es n minúscula? Laura, dígame, no sé, pero contésteme algo. No me dejen visto, por favor. Laura. ¿Vio? Por ahí está abriendo la novela. Alguien que por favor me diga qué es n minúscula. Que sepa. El 18, ¿no? No. Eso no es n minúscula. Eso es ¿La suma de los datos? el número total de datos. En este caso, ¿a cuánto equivale n minúscula acá? ¿Quién me dice? En este ejercicio, ¿cuánto equivale n minúscula? 18. No, que eso es el rango, Ala. No me grité. Esto sería 20. 20, gracias Natalia. Número de intervalos o número de clases. También se le denomina en clases. Intervalos o número de clases. También se le llama número de clases. Como lo acabo de decir Natalia, n minúsculas, ya se los había dicho en la distribución de frecuencia normal, es el número total de datos. ¿Cuántos datos hay? Sin necesidad de sacarle un valor, saben que hay 1, 2, 20 datos. Entonces, ¿cómo se saca esto? Lo vamos a colocar en la calculadora. Solamente se puede en la calculadora científica. ¿Listo? Entonces les voy a compartir la calculadora para que ustedes sepan cómo se saca. Listo, muy bien. Aquí sería, básicamente, ¿cómo se sacaría? Así. 1 más en la calculadora, 3.322 logaritmo de 20. ¿No? 20, no me van a decir de dónde saqué 20. 20 es el número total de datos. Del resto 1 más 3,22, 3,322 logaritmo, eso es la fórmula. Y eso sería igual a 5,3. Eso nos da los sin número de intervalos. Ahí están mirando, miraron la calculadora y miraron también el tablero. ¿Sí pudieron observarlo cómo lo hicieron? Entonces, n es igual, en este caso, ya lo dijimos, a 5,2 decimales, 5,32. Listo. Esto sería aproximado a 5 o a 6. ¿Ustedes qué dicen? ¿A 5 o a 6? A 5. A 5. A Muy cinco. bien. Acordémonos que de 6 pasa A cinco. de 5.5 para arriba, ¿no? Pasaría a 6, ¿no? Entonces, básicamente, eso es aproximado a 6. A 5, perdón. A 5. Muy bien. O sea que, ¿cuántos intervalos nosotros vamos a tener? Solamente vamos a tener 5. 5. ¿Listo? Hasta ahí bien. Ahora nos faltaría solamente hallar desde cuánto en cuánto van esos intervalos. Sigamos, si comienzo desde 40, desde 28, entonces, ¿cuántos números tengo que hacer desde 28? Digamos que 5 vale la longitud. Entonces, 28, 29, 30, 31, 32. Eso es básicamente la longitud del intervalo. De cuánto en cuánto yo voy a hacer cada intervalo. Entonces, vamos a hallar la longitud del intervalo. ¿Y cuál es la fórmula? Yo ya la dije. L es igual a ¿qué?
rango sobre, ¿Sobre qué? sobre el número total de datos. No, sobre N. Bueno, es el N, número. o sea, ¿Cómo vas a pues el confundir el 20. número? Es totalmente diferente, Juan Diego. El número de clases es el número de intervalos que ustedes van a hacer. ¿Cuántas filas van a hacer en la distribución de frecuencia? Eso es muy diferente. ¿Listo? Entonces, el rango que Ok. sería, en este caso, el rango que sería 18, ¿no? El rango que es 18 dividido entre ¿cuánto? Entre 5, ¿no? ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso, jóvenes? 3,6. 3,6. Muy bien, 3,6. 3,6. Oh, ¿y eso es cercano a qué? ¿Me pueden decir, por favor? ¿A 4? Profe, una pregunta y ahí, Cuatro. ahí, Dime. nada. Entonces, en este caso, lo haríamos de 4. ¿Listo? También se podría hacer de 3,6 en 3,6, pero normalmente lo hacemos con intervalos o sea, tratémoslo de hacer, de aproximarlo, un número entero. Aquí se podría hacer con decimal, o sea, sumarlo de 3,6 a 3,6 debido a que son decimales, pero no hay necesidad. Podemos hacerlo Profe, o sea que siempre lo aproximamos. a en un todo dato caso, ¿sí? entero. Sí, a un dato entero. ok. Siempre lo aproximan a un dato entero, siempre. Trátenlo de siempre aproximar a un dato entero. Por favor, copien hasta ahí. La tabla la explico el jueves, por favor. Copien hasta ahí para no volver a explicar esa parte. Profe, ¿será que podrías mandar foto de esa Ah, parte? Yo ya no voy a volver a mandar fotos. Ya revisen el video. No, Bueno, pues ya de hoy en adelante, hoy 26 de abril, no les voy a cubrir la flojera. Si ustedes no copian en clase, revisen el video de la clase. Ya sería que ustedes tomaran mismo los pantallazos. Eso es otra cosa. Listo, por favor, copien. Y continuamos. Todavía no he hecho, ahí no he hecho nada. Apenas he sacado las 3 características fundamentales para hacer la distribución de frecuencia de datos agrupados. Me falta hacer la tabla de datos agrupados. No la he hecho. Y explicarles algo que se llama marca de clase. Que ahí es lo que vamos a utilizar. O sea que ese ejercicio trae todo eso y la tabla. Sí. Ay, todo eso son 3 cosas y nada más. Todo eso y la tabla. Bueno, Eso esas que 3 nos cosas falta, y y la eso que tabla. nos falta mirarlo de medidas de tendencia central, que es moda, media y media aritmética y mediana. O sea que en solo un ejercicio tenemos que sacar muy Muchas cosas, ok, muchas cosas, sí, está bien. muchas cosas. ¿Listo, jóvenes? Entonces, copian hasta ahí. Ahorita más tarde les subo el video. Que estén muy bien. Terminamos de hacer este ejemplo el día jueves que tenemos clase. ¿Listo? Acuérdense que hoy tienen que entregar lo de estadística. No quiero excusas y no les habilito la plataforma. Por favor, por favor. No quiero que me escriban porque no les voy a contestar ni les voy a habilitar la plataforma y no es por odiosa, sino porque ya les di demasiado tiempo. Ana. Entre más tiempo les den ustedes, más tiempo piden. Entonces, por favor, no se busquen que de pronto tengan una nota negativa por no entregar ese trabajo. ¿Listo, jóvenes? Que estén